Bueno, ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Medea y Sierra, soy médico veterinario con una maestría en planes parasitarias tropicales y un doctorado en parasitología humana y animal. Soy docente del área de parasitología de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Médicas, y también dirijo un centro de investigación en parasitología regional en la Universidad Juan Agustín Maza, y además soy director técnico de un laboratorio de diagnóstico veterinario y de formación de grado, ¿no? Soy médico veterinario. Les voy a hablar de fascioliasis. Voy a tratar de resumir, digamos, ya llevamos como 20 años un grupo de investigadores de diversas instituciones trabajando en el tema de fascioliasis en América Latina. ¿Me escuchan bien? Bueno, y vamos a ir analizando diversos aspectos. Como no somos tantos, si me parece que si tienen alguna duda o no entienden algo, me preguntan sobre la marcha, porque como vamos a abarcar diversos temas, por ahí para esperar al final quizás se diluya o se desdibuje un poco lo que querían ustedes preguntar. Para empezar, acá vemos esta imagen en Puebla, México, que fue un trabajo que hicimos hace unos años, ya han pasado varios, pero fue alrededor del 2009, 2010, si mal no recuerdo, y me gusta esta imagen porque representa, digamos, cómo hay que abordar esta parasitosis para poder llevar a cabo un correcto estudio. Entonces vemos un grupo de investigadores, aquí estoy yo, agachado, buscando caracoles, esto es Netlixco, que para quien no conoce está cerca de la capital de México, un pueblo de alrededor de 100.000 habitantes, y es una zona endémica, en este momento una reconocida, la primera zona endémica reconocida de fasciolasis humana en esta parte del continente. Y aquí vemos diversos investigadores de diversas instituciones, de diversos países. Tenemos gente de Sudáfrica, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Cuba, de Uruguay, de Argentina, de México, obviamente, y lo que más importante es que tenemos gente que son médicos infectólogos, médicos veterinarios, biólogos moleculares, biólogos, gente de las más diversas actividades. Entonces ya a las claras nos habla de que para poder abordar esta parasitosis es necesario un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, porque una sola institución difícilmente puede abarcar todos los aspectos que tiene esta tan compleja parasitosis. Y aprovecho esta foto porque, bueno, al ser de México, y acá se ven prácticamente todos los componentes que hace que esta parasitosis sea un éxito como parásito, en detrimento obviamente de los humanos y de las especies animales afectadas. Pero bueno, aquí tenemos una zona acuática, donde pulula el hospedador intermediario, que son pequeños caracoles de agua dulce. Vemos acá, esto no fue un montaje para la foto, aquí vemos animales herbívoros pastoreando justamente donde están los hospedadores intermediarios que eliminan las formas infectantes, las cuales van a infectar a este herbívoro, y el cual va a eliminar las formas infectantes para el caracol que está en el agua. Y aquí al ladito vemos poblaciones humanas. Y acá a la vuelta había un colegio, donde luego ya van a ver qué estudios se llevaron a cabo. Entonces, el escenario perfecto para el parásito: tenemos hospedador intermediario, el ambiente adecuado, hospedadores definitivos, y los humanos que entran en esta película, a veces sin querer, a veces queriendo, pero digamos, el humano no es lo que se creía hasta no hace mucho, y muchos siguen creyendo, un hospedador accidental, sino que participa activamente del ciclo de esta parasitosis. Que bueno, uno siempre trata de decir que lo que uno estudia es lo más importante del mundo, y no voy a hacer menos, pero aquí veamos la distribución mundial de la fascioliasis, porque aquí tenemos dos especies, fasciola hepática y fasciola gigántica. Y este mapa es mentiroso. Digo, ¿por qué mentiroso? Porque está hecho en base a reportes oficiales, pero hay países como Pakistán, que está aquí al lado, que está en blanco. Sin embargo hay muchas publicaciones sobre fascioliasis humana y fascioliasis animal en Pakistán, o sea que en realidad el mapa debería estar mucho más verde de lo que está. Panamá está en blanco, y en Panamá es una zona endémica de fascioliasis. Entonces se puede afirmar que
La fascioliasis es la enfermedad transmitida por vectores. Ya sé que uno dice vector y todos están pensando en un mosquito, pero en el sentido amplio de tomando un vector a cualquier invertebrado como un vector, es la enfermedad infecciosa transmitida por vectores de mayor distribución latitudinal, longitudinal y altitudinal, porque lo vemos desde zonas de 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar a zonas prácticamente costeras, en zonas gélidas como puede ser el norte de Europa o la Patagonia argentina chilena, y en zonas tórridas como puede ser el África subsahariano. En países extremadamente desarrollados, como pueden ser algunos países europeos, y en países sumamente subdesarrollados, como pueden ser, por dar un ejemplo, el ejemplo de Sudán, por ejemplo, en África. Entonces vemos que esta parasitosis realmente prácticamente no tiene límites y lamentablemente se halla en una franca expansión. Esta es una imagen que tomé en el altiplano boliviano. Esa foto que vieron anteriormente en México era un grupo de investigación en el cual estuvimos en diversos países haciendo diversos trabajos. ¿Y por qué es importante esta foto? Porque esta es la zona de máxima endemia de fasciolasis humana en el mundo. Hay pueblos que prácticamente el 100% de los niños se hallan parasitados. Y esta imagen me llamó mucho la atención. Íbamos hacia el campo en la mañana y vi este señor que llevaba con una correíta a su vaca. Me llamó la atención porque en Argentina, como también es en México, incluso un pequeño ganadero tiene por lo menos 50, 60 animales. Sin embargo, en Bolivia esta persona era lo único que tenía. Y a la tarde pasamos y seguía él llevando a su vaca a pastorear. Y no era que era su mascota, sino que era su fuente de alimento, porque era, digamos, por ahí lo único que tiene ese animal para que le dé la leche. Y comentando esto con los lugareños, me dice el doctor Mascoma, que es de Valencia, que representando a la Organización Mundial de la Salud, en ese momento contó una anécdota que le había ocurrido en el altiplano boliviano, que estaban desparasitando a los niños contra fasciola hepática, y viene un señor con su vaca y le dan la pastilla y en vez de dárselo al niño se la da a la vaca. Y el técnico, el enfermero, le dice, discúlpeme, pero el antiparasitario es para el niño, y la persona le responde, sí, ya sé, el tema es que si se me muere esta vaca, se me mueren todos mis niños porque es la única fuente de leche y de comida que tengo para mis pequeños hijos. Entonces vemos el impacto, digamos, eso nos hace ver el impacto que tiene esta enfermedad, es que impacta sobre el ser humano, pero al enfermar los animales, que a veces esos animales son la única fuente de sustento en algunas comunidades, entonces la pérdida es doble. O sea, cuando tengo una parasitosis que afecta a los animales y afecta a los humanos, y cuando afecta a animales que le dan de comer a esos humanos, realmente la situación se pone sumamente complicada y sumamente grave. Esta parasitosis, igual que prácticamente todas las que vamos a ver en este curso, está dentro de las enfermedades tropicales desatendidas. Ya vieron la enfermedad de Chagas, fíjense que está en la lista. Ya vieron la leishmaniasis, que la vimos la semana pasada. Ahora estamos viendo la fascioliasis y vamos a seguir viendo enfermedades que no fue por casual, digamos, no fue adrede que las escogimos para este curso, pero tampoco fue casualidad, porque justamente estamos abarcando o estudiando enfermedades que están causando realmente grandes problemas a la humanidad, y particularmente nuestros países se ven muy afectados. Para quien no recuerda bien de la cursada, la fascioliasis producida por diversas especies del género Fasciola, siendo lo más importante Fasciola hepática y Fasciola gigantica. Es muy importante recalcar que a la fecha, y acá en enfermedades parasitarias uno siempre puede decir a la fecha o hasta donde yo sé, la única especie de Fasciola presente en el continente americano es Fasciola hepática, que es de distribución cosmopolita y prefiere en general climas más fríos. En cambio, Fasciola gigantica es exclusivamente del viejo mundo y prefiere climas más cálidos, ya vamos a ver por qué. Luego tenemos otras especies, Niansai y Jacksoni, que una afecta a hipopótamos y otro afecta a elefantes, que incluso esta se está revisando su ubicación taxonómica, que, digamos, salvo esa especie no tendrían mayor relevancia. Es un tremátodo, miden varios centímetros de longitud. Fasciola gigantica, como su nombre bien indica, es más grande que Fasciola hepática.
son aplanados dorsoventralmente, tienen estas ventosas que nos ayudan a identificarlo, y eliminan huevos que embrionan en el medio ambiente, ya vamos a ver un poco más de detalle en el ciclo, y son huevos relativamente grandes, arriba de 100 micros de largo y bastante pesados. Como les dije, hepática es distribución mundial, climas más templados, y gigántica, Asia y África, el clima más tropical. Pero esto es por ahora, tenemos que estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo. Tradicionalmente se la consideraba una enfermedad de importancia solo en medicina veterinaria, pero hace pocos años, hace un par de décadas, empezó a verse que la situación era bastante distinta a la que se creía y a la que lamentablemente muchos siguen creyendo, porque se sigue tomando dentro de la comunidad biomédica como una enfermedad rara, accidental, esporádica. Los cálculos actuales se habla de arriba de 17 millones de personas infectadas. En realidad el número muy probablemente sea mucho mayor, porque continuamente se están descubriendo nuevos focos endémicos, algunos porque están surgiendo, otros porque siempre estuvieron, pero nadie nunca los miró. Y es considerada dentro de las enfermedades desatendidas por la OMS y una dentro de las trematodiasis transmitida por alimentos. ¿Por qué nos llevó a nuestro grupo acá en Argentina a empezar a investigar con tanto ahínco esta parasitosis? Bueno, cuando empecé los primeros estudios, que era una tesis de maestría, buscando el hospedador intermediario, que son los caracoles, que ya vamos a ver un poco más en detalle, en zonas andinas de mi provincia, acá en Mendoza, que estamos al pie de los Andes nosotros, en la frontera, cerca de la frontera con Chile, digamos, la cordillera es el límite entre ambos países, encontré unos caracoles que, al ser realizados los estudios genéticos, se vio que era de la especie Galba truncata. Era el primer registro para Galba truncatula en Argentina. Pero esto, más allá de una curiosidad taxonómica, Galba truncatula es un caracol que es el mejor vector de fascioleasis conocida en el mundo, de fascioleasis humana, y es el que está implicado en las zonas de máxima endemia humana. Pero lo más llamativo es que este caracol era genéticamente idéntico al que estaba en el altiplano boliviano y muy parecido al caracol originario, porque aparentemente estos caracoles se originaron en Europa y fueron traídos durante la época de la colonización. Y aparejado a la presencia de Galba truncatula, este caracol, en estos arroyos muy cercanos al lugar donde vivo, vemos, aquí alcanzan a ver la foto, ven estos gusanitos, es una oveja que acaba de morirse, le hicimos la necropsia y literalmente salían vivas las fasciolas de los conductos biliares. Este animal tenía decenas y decenas de tremátodos viviendo hasta ese momento en su hígado. Aquí vemos la secuencia genética y, como les dije, secuenciamos dos genes, se hizo PCR, luego se secuenció dos espaciadores, el ITS1 y el ITS2, y la similitud era el 100% con las galbas truncátulas que estaban en el altiplano boliviano y una gran similitud con los haplotipos presentes en Europa. Entonces estamos viendo una franca expansión, de una expansión relativamente reciente de los vectores de esta parasitosis. Entonces, bueno, al hallar eso empecé a investigar un poco más y primero enterarme un poco para ver qué se sabía y qué era lo que no se sabía. Y llamativamente en Argentina este parásito tiene 5 nombres autóctonos o dados por los pobladores. En mi provincia y en San Juan, que es una provincia vecina, se la conoce como corrocho. Más hacia el norte de la Argentina se la conoce como choncaco, casi en la frontera con Bolivia como unca, en la zona del litoral, el noreste, que es una zona de bañados, zona de ríos, se la conoce como saiguaype, y en la provincia de Buenos Aires se la conoce como palomilla del hígado. Y esto realmente es impresionante. Un parásito que tenga 5 nombres distintos es muy llamativo. O sea, primero no conozco, acá en Argentina por lo menos, otras parasitosis que gocen más de un nombre autóctono. Que tenga 5 nombres significa un gran conocimiento. Y ahí me vino la duda.
¿no será que este parásito no es introducido de Europa, sino que es originario de América? Por eso tiene tantos nombres. Entonces, bueno, ahí me embarqué todo un estudio lingüístico, y bueno, otro día quizá les cuento para no entrar en tantos detalles, pero ninguno de estos nombres era totalmente autóctono, sino que eran adaptaciones o deformaciones de otras lenguas que no tenían nada que ver con mi teoría de que, bueno, cada comunidad originaria le había dado su nombre. Pero bueno, realmente es llamativo. ¿Y qué habla esto? Que realmente los pobladores rurales conocen a veces mucho más o tienen mucho más presente esta parasitosis que la comunidad biomédica. El ciclo. ¿Me están escuchando bien? Porque yo ya veo que sigo hablando y estoy desconectado hace media hora. ¿Me escuchan? Sí, Hola. se escucha. Bueno, cualquier cosa me avisan. Si no, me mandan un WhatsApp. Bueno, veamos rápidamente el ciclo. Me imagino que todos ya han usado parasitología o en algún momento lo vieron, pero todos somos muy rápidos por ahí en olvidar la información porque es tanta. Así que rápidamente vamos a ver el ciclo. Tenemos hospedadores definitivos, que son mamíferos, y ahora se ha visto que también algunas aves, las ratites, que son del grupo de las avestruces. Este dibujo lo estamos cambiando continuamente, porque cada vez este dibujo lo hice poniendo énfasis a lo que es más importante en nuestra región. Por eso no es que esta sea una cabra gigante y esta es una cabra caniche toy, sino una vaca toy, digamos, y una oveja mucho más chiquitita, sino que puse lo que era más importante en nuestra región, en la región donde vivo yo, y obviamente las cabras eran uno de los reservorios más importantes, pero ahora en los dibujos más nuevos, que no lo puse acá, hemos puesto un caballo porque hemos visto nosotros, al igual que otros estudios que se están llevando a cabo en México, que los equinos pueden ser muy importantes. Entonces, tenemos hospedadores definitivos, que son diversos mamíferos, la mayoría de ellos herbívoros, algunos omnívoros como el cerdo, y el humano, en el cual el adulto, que es un parásito de varios centímetros, se aloja en sus vías biliares. Este elimina huevos. Los huevos, al caer al medio ambiente, tienen que caer en una zona húmeda, tienen que estar cubiertos de agua, tienen que estar sumergidos o en un ambiente como barro, cubierto de agua, para que pueda proseguir el desarrollo de la larva, que es el miracidio, que luego de X cantidad de días, según las condiciones ambientales, sale la larva, que es este miracidio, perdón, y sale a buscar su hospedador intermediario, que son determinados caracoles acuáticos de la familia Limneidae. Y acá hay todo un lío taxonómico que ya vamos a analizar un poco más de detalle. ¿Para qué usan el caracol? Para amplificarse. Por cada miracidio que entra del caracol pueden salir cientos de cercarias. Entonces el caracol hace diversos estadios, que no voy a entrar en muchos detalles, de reproducción asexual, hasta que sale la cercaria. La cercaria va nadando, tiene una colita, ven que parece un espermatozoide, y luego se enquista sobre la vegetación acuática, o puede llegar a dejar una burbuja en su interior y convertirse en una metacercaria flotante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahí vienen las formas infectantes. La forma infectante, que es la metacercaria, puede o adherirse a la vegetación y ingresar a su hospedador definitivo cuando es consumido, ya sea el humano que consume vegetación acuática o cualquier animal herbívoro, pero algunas de estas metacercarias quedan flotando y son las metacercarias flotantes. Y ahí viene la cosa un poco más complicada, porque yo puedo, por lo menos a los humanos, decirle que no consuman tal cual vegetal, pero no le puedo decir a la gente que deje de tomar agua. Entonces la cosa se complica un poco con las metacercarias flotantes. Entonces, tanto el humano como los animales se pueden infectar, principalmente por el consumo de vegetales acuáticos, pero también por el consumo de estas metacercarias flotantes que están en el agua. Ingresa la metacercaria, se desenquista y atraviesa la pared del intestino. No es que va por vía, va nadando por las autopistas del cuerpo, no, sino va atravesando todo, rompiendo todo, va a hígado, rompe la cápsula de Gleason y la larva empieza a migrar por el parénquima hepático, obviamente migrando, comiendo, consumiendo tejidos y sangre, hasta que luego de 2, 3, 4 meses llega adulto en las vías biliares, y ahí empieza a poner huevos. Y ahí puede estar viviendo feliz y contento varios años, y eliminando miles de huevos por día al medio ambiente. Bueno, esto fue medio rápido. ¿Entendieron más o menos el ciclo? Sí. ¿Entendieron alguna duda? Sé que lo dije muy rápido, pero ¿se acuerdan? Alguien diga que sí.
porque no... Perdón, Robert, me silencio para Sí. no ocupar tanta banda, pero... Y no No, les está toco. bien. Pero... Sí, no, yo más que nada lo hago para ver si todavía estoy conectado. Porque me ha pasado de seguir hablando y estar hablando. Yo cualquier cosa que vos tengas problemas de conexión, te aviso Me inmediatamente. avisa el teléfono. Bueno. Y Ok. también las preguntas, si no quieren decirlas, escríbanlas Escríbanla y alguien las lee y y te voy me avisa. avisando. Dale. Ok, gracias. Se escucha re bien y está re bien. Ok, entonces vamos a los peores definitivos. Vamos a analizar algunos de estos detalles. Tradicionalmente se creía que los peores definitivos eran solo las ovejas y las vacas, pero ahora se ha visto que la cosa es muchísimo más compleja. En la isla de Córcega, por ejemplo, se vio que los roedores, ratas, eran muy importantes, esos peores definitivos, estaban infectando a los turistas británicos que iban a la isla de Córcega, que era un destino muy, muy caro, y volvían a Inglaterra infectados. ¿Por qué? Por tomar agua. No habían, se hacía todo el estudio, pero no comiste vegetación acuática, no. ¿Por qué? Porque en unos bebederos muy bonitos que hay en la isla hay agua, y en esa agua están los caracoles que están eliminando las cercarias. ¿Y de dónde se infectan esos caracoles? Porque pero si no hay vacas defecando adentro de los bebederos, pero si había ratas defecando arriba de los bebederos. Entonces el ciclo era entre rata y caracol. Y obviamente venían los turistas principalmente, tomaban de esos bebederos y se volvían a Inglaterra con unas hermosas pasiolas. Se ha visto el cerdo, por ejemplo en Bolivia se ha visto que el cerdo puede ser un preservador importante. Los equinos, nosotros acá vamos a hablar de eso, y también en México hace poco se publicó un trabajo muy interesante sobre equinos como reservorios de fasciola hepática. El coipo, que es un roedor bastante grande, no tan grande como la capibara, que algunos han visto en las noticias, que están reclamando su territorio en diversas zonas de Buenos Aires. Pero, ¿cuál es la importancia del coipo? Como un reservorio silvestre que Argentina ha exportado a otros países del mundo, porque digamos, se han escapado en Europa y ahora tenemos a coipos argentinos, o descendientes de coipos argentinos, actuando como reservorios en Italia, en Francia, etc. Y le vamos a mostrar luego un trabajo que hicimos nosotros en Uruguay, la importancia que tiene esta especie como reservorio. Los guanacos, que son unos parecidos a las llamas, quizás los mexicanos no lo conocen bien, pero bueno, es parecido a una llama. Los guanacos, las vicuñas, son camélidos americanos, y nosotros acá en Mendoza hemos visto que también son importantes reservorios de fascioleasis. Entonces el espectro es muchísimo más amplio que a lo que clásicamente se consideraba como pequeños rumiantes, realmente, o rumiantes, la vaca, la oveja, y se acabó. Es mucho más diverso. Y el humano, hay zonas del mundo, por ejemplo el altiplano boliviano, donde ya se ha prácticamente independizado de los reservorios animales. Entonces tenemos el ciclo entre humanos y caracoles, caracoles y humanos, y puede proseguir así, sin necesidad de otros reservorios animales, lo cual a las claras nos habla de la importancia que tiene el humano como reservorio. ¿Quién nos transmite diversos hospedadores, diversos caracoles que actúan como hospedadores intermediarios? Son dos caracoles acuáticos muy chiquititos, fíjense estos 3 milímetros, y hay realmente un lío taxonómico a nivel global impresionante. Pero estas son las principales especies implicadas a nivel global. Limnea humilis es uno que está implicado en México. En Argentina, bueno, nosotros descubrimos Garba truncatula ya hace unos cuantos años. Limnea viator, que era el más clásico, y bueno, ahora voy a ahondar un poco en cuál es la importancia de estos caracoles y por qué es importante saber qué caracol tengo en cada región. Tradicionalmente los malacólogos es la gente que estudia a los caracoles, gente muy particular, los clasificaban por sus características morfológicas, porque obviamente no tenían acceso antes a elementos moleculares como tenemos ahora. ¿Y cuál es el problema? Que estos caracoles pueden presentar una gran heterogenicidad intraespecífica, o sea que caracoles de la misma especie pueden tener formas muy distintas, y una homogeneidad interespecífica, caracoles de distintas especies pueden tener la misma forma. Yo hice una expedición en la Patagonia argentina y chilena hace unos cuantos años, y me traje caracoles de distintos lugares que supuestamente eran distintas especies. Eran todos muy distintos, muy bonitos. Al llevarlo al laboratorio y crearlo en el laboratorio, la segunda generación eran todos idénticos.
Obviamente no empezamos a echar la culpa, que me contaba, ¿quién mezcló los caracoles? No, nadie mezcló nada, habíamos hecho las cosas bien, sino que al estar en un ambiente similar, todos esos caracoles tenían la misma forma, porque aparentemente no eran de las diversas especies que nosotros habíamos supuesto. Entonces, la morfología me ayuda en ciertos casos, pero no, en muchos casos no me define qué especie es, entonces sí o sí tengo que recurrir a elementos moleculares genéticos para saber de qué especie está presente en qué lugar. Y según los distintos malacólogos, había mucha discordancia en cuanto a las especies descritas para Sudamérica. ¿Por qué? Porque los estudios eran hechos en base a la forma de la conchilla, a la forma de unos dientes que tienen y a la forma del aparato reproductor. Todos estos caracoles, les adelanto que son hermafroditas. Son caracoles de unos pocos milímetros. Los malacólogos hacen disecciones de su aparato genital y le miden la próstata. Imagínense la próstata de un caracol que mide 4 milímetros y en base a eso establecen las diversas especies. Por le digo que hay gente realmente muy habilidosa, porque estar disecando un caracol de milímetros para sacarle la próstata y medirla, realmente hay que ser muy habilidoso. Pero estas diversas especies estaban dadas en base a estos estudios morfológicos. Entonces, por eso había tanta discordancia, no que fueran brutos, que nadie sabía hacer lo que estaba haciendo. Para Argentina, cuando empezamos con estos trabajos, esta era la especie descrita. Era uno de los países con más diversidad de fauna de limneidos, ¿no? Teníamos todas estas especies que fuimos revisando. ¿Por qué es importante saber cuál es la especie que tengo en cada lugar? Porque según la especie que yo tenga, son los patrones de transmisión que voy a tener. Son las especies que van a ser más afectadas, si afecta más al humano, si afecta más a los rumiantes, las épocas del año, si está más cerca de centros urbanos o más alejados, porque algunos caracoles son más antropofílicos, otros necesitan lugares más silvestres, algunos caracoles viven más profundamente en el agua, otros más en la superficie. Entonces ya se han descrito diversos patrones de transmisión, patrones de altitud, que tenemos el altiplánico, en el altiplano boliviano, y de valles andinos, y algo principalmente en Perú, pero algo parecido está ocurriendo en algunas partes de Argentina, el patrón caribeño, que es el que se da típicamente en Cuba y Antillas, patrón afromediterráneo en las costas mediterráneas, tanto de Europa como de África, el patrón del mar Caspio, alrededor del mar Caspio se están viendo zonas de alta endemia, y más recientemente el patrón del sudeste asiático. Vietnam antes era un país que prácticamente no tenía fascioleasis y ahora estamos hablando de miles de casos de caracoles en zonas de arrozales. Y más recientemente en la provincia de Catamarca, Argentina, se ha visto un nuevo patrón asociado a una nueva especie que hemos descrito, que es limneanotrópica. Yo no la describí para Catamarca, pero sí por primera vez en Argentina, en Mendoza, y adaptándose a ciertas condiciones, que fue lo mismo que se empezó a ver ahora, o muy similar a lo que se ha visto ahora en Catamarca, que es una provincia andina más al norte de donde estamos nosotros, con una importante prevalencia en humanos. Y acá ven fotos, esto es en Cuba, imagínense la diferencia que puede haber entre el clima en la isla de Cuba, como el altiplano boliviano, como en praderas alpinas, como el sudeste asiático, y esto acá es en Mendoza, esto es cerca de la cumbre de la Concagua. Lugares tan distintos, todos tienen diversas especies de caracoles, pero ¿qué tienen en común? Que todos pueden transmitir fascioleasis. Entonces, según el caracol que yo tenga, va a ser el cuadro epidemiológico que voy a tener. Esto es algunos, solo para ejemplificar, ese grupo de trabajo que les mostré en Atlixco, Puebla, en México, y cada cual fue sacando su trabajo de investigación. Aquí les puse ejemplo Uruguay, México y Argentina, y todos principalmente relacionando con los caracoles presentes en cada lugar. Ya vamos a analizar esto un poco más. ¿Y cuál es la fuente de infección para el humano? Como dijimos, tenemos el agua y diversos vegetales. Acá en Argentina se consume mucho, de los pocos vegetales acuáticos que se consumen es el berro, Nasturtium officinalis o Nasturtium sp, pero se ha visto que también otras plantas acuáticas, o no tan acuáticas, sino que a veces son bañadas por arroyos donde están los caracoles, que han sido parasitados, porque cerca estaban los
hospedador definitivo, y por lo tanto esos caracoles eliminaban cercarias que se iban a enquistar en los vegetales que luego consumíamos, también puede estar implicado, como hojas de menta, que se ha visto en Francia, por ejemplo, y estos son algas que en zonas andinas se consumen mucho, algas de agua dulce, los cuales tienen la forma infectante, y también, por ejemplo, brotes de alfalfa, que también se ha estudiado esto en México, pero es muy común en Perú, que los brotes de alfalfa vehiculizan las metacercarias, y ahí viene un problema que nos contaban los peruanos bastante complicado, porque es muy común la fascioliasis en niños en estas zonas andinas. Fasciola hepática, al ser hematófago, también produce anemia. Entonces los niños tienen anemia. Es creencia popular, en realidad hay un fundamento nutricional, que los brotes de alfalfa son buenas para la anemia. Entonces a los chicos con anemia le dan brotes de alfalfa, que tienen metacercarias, que tienen fasciola hepática. Entonces el chico, cuanto más alfalfa come, más anémico se pone, cuanto más anémico está, más alfalfa le dan, y empezamos ese círculo vicioso de anemia y alfalfa. ¿Por qué? Porque la gente no tiene presente que esos brotes de alfalfa llevan la forma infectante de fasciola hepática. La otra semana, cuando la muy interesante charla de la compañera sobre enfermedad de Chagas, recuerdo que hablaron que la caña de azúcar puede ser vehículo de Trypanosoma cruzi. Fíjense, algo tan alejado taxonómicamente como un tremato, también se ha visto en zonas de África que jugos hechos con caña de azúcar que ha sido cultivada en zonas inundables también pueden ser vehículos de metacercarias. Así que tomándote un juguito de caña de azúcar te puede agarrar Chagas, te puede agarrar fasciola hepática. Mirá qué interesante. Se ha visto caso incluso por manzanas, pero manzana no es acuática, pero bueno, en Irán se vio que las manzanas caían en arroyos, los chicos juntaban las manzanas que estaban en el arroyo, y esa manzana en el arroyo tenía las metacercarias, y en Europa se están viendo casos que reflejan lo que ocurre en África, en Somalia, que usan estas hojas, KAT, se llama KHAT, que es algo, así como en zonas andinas se mastica la hoja de coca, bueno, ellos mastican el KAT, y incluso inmigrantes en Europa están padeciendo de fascioliasis porque se están infectando del KAT que ellos están masticando. Este es un trabajo muy interesante del doctor Mascoma, que fue uno de mis directores de tesis y el referente mundial en lo que es fascioliasis, sobre la fuente de infección de fascioliasis, con un análisis excelente hecho a nivel global. Se los recomiendo este trabajo, porque te sirve para ver cada cual en su localidad qué es lo que puede llegar a estar ocurriendo, porque obviamente las costumbres culinarias y gastronómicas dependen de cuestiones geográficas, cuestiones sociales, cuestiones culturales. Entonces cada lugar se puede dar un escenario totalmente distinto. Bueno, ya yendo específicamente a los trabajos hechos por mí, por mi grupo, primero queríamos ver qué pasaba en Argentina, porque dijimos, pará, tenemos Galba truncátula, está bien, la descubrimos en el año 2002, que es reciente, pero en tiempos biológicos recientes, por ahí reciente que se introdujo hace 200 años. ¿Por qué hay tan pocos casos humanos en Argentina? Hasta en el año 90 se había hecho una revisión y había 13 casos, y en el año 99 hubo una revisión, hablaba de 85 casos. Nos pareció un poco. Entonces, más teniendo en cuenta que tenemos países vecinos con hiperendemia humana, y a nivel veterinario, una enfermedad que se conoce muy bien, los veterinarios la conocemos muy bien hace más de un siglo, porque por los decomisos que se hacen en los mataderos de los hígados, que claramente se ven las pasiones. Entonces, durante varios años hice una revisión muy exhaustiva, y fui a lo que es la literatura gris. Y esto no me canso de ponerle énfasis, porque si ustedes van a los papers de fasciola hepática en Argentina, lo mismo ocurre en México, van a ver que no hay muchos casos. Si hacen las búsquedas en las bases de datos, PubMed, etc. Pero si ustedes empiezan a meter dentro de las bibliotecas más antiguas de las facultades de medicina, de veterinaria, de bioquímica, ciencias biológicas, etc., van a empezar a aparecer revistas de poca difusión, o revistas más locales, o congresos, etcétera, donde empiezan a saltar los casos que se están reportando. Porque en Argentina, al igual que en México, la fascioliasis humana no es de denuncia obligatoria. Entonces, lamentablemente, al no ser denuncia obligatoria, nuestra única fuente de información es los casos publicados en la literatura científica.
Sabemos todos que la mayoría de los casos nunca llegan a una publicación, porque un médico está haciendo otras cosas, no está dedicado a publicar cada cosa que diagnostica, y por otro lado, a veces se publican en revistas de poca difusión o eventos de poca difusión. Entonces, fíjense en la fecha, estos son los trabajos que encontré, año 1913, 1940, 1928, esto fue años de sumergirme en sótanos de bibliotecas, porque obviamente esto online no estaba, y ¿qué ocurrió? Realmente cambió el panorama cambió el panorama que veíamos, el panorama seguía siendo el mismo, solo que antes no lo veíamos, estábamos tapados porque solo buscábamos en las bases de datos más importantes. Entonces, bueno, esta fue una publicación que hicimos ya hace 10 años, en el cual se hace una revisión de toda esta casuística a lo largo casi de 80 años de fasciolasis humana en Argentina. Entonces, llevé ese número de 13 o 20 y pico casos a 619 casos publicados para Argentina. Entonces ya la cosa era bastante distinta. Si yo tengo 619 casos publicados, ya en una enfermedad tan rara y esporádica. Comparé lo que es la distribución de fasciolasis humana en Argentina con la fasciolasis animal. Aparentemente no había una coincidencia. Entonces nos preguntamos cómo, si se da en humanos, si se da en animales porque no hay en humanos. A veces esta coincidencia es real, otra vez más que nada una no coincidencia estadística, porque tenemos zonas de Argentina, como es esta zona que se llama el litoral, zonas muy húmedas, con prevalencias altísimas en ganado, y a la fecha ni un caso humano reportado. Entonces la pregunta es, ¿no hay casos humanos o no hay casos humanos diagnosticados, o lo que es peor, no hay casos humanos? Perdón, o no hay casos humanos reportados, o lo que es peor, no hay casos humanos diagnosticados, a pesar de que existen. Eso es tema para otro análisis, pero bueno, vemos que la casuística humana está el 98% de los casos en zonas de altitud, o zonas de sierras, o zonas de montaña. Y esto nos habla de que de el vector que está transmitiendo el humano. Y justamente Galba truncatula, ese que encontré yo en la montaña en Mendoza, es el mejor vector de fasciola hepática para el humano, y este caracol le gusta la montaña, le gusta las zonas más frías. A diferencia del que está en estas regiones, que son zonas de muy baja altitud, en el cual hay otro caracol que se llama Pseudosucciniacus numela, que ustedes lo tienen en México, el cual prefiere otros ambientes en el cual no es tan fácil que transmita al humano. ¿Cuál fue el género de los pacientes? Una leve tendencia hacia más mujeres que hombres, no había diferencia estadísticamente significativa, pero en general a nivel global esta es la tendencia, que hay más de los estudios hechos en Medio Oriente, etcétera, que hay más casuística en mujeres que en hombres. El rango etario, y esto sí fue muy distinto en Argentina, en casi todo el mundo la fasciolasis es una enfermedad que afecta a los niños, y los estudios hechos en México también, los más afectados eran niños en edad escolar. Sin embargo, en Argentina la fasciolasis afecta a gente bastante más grandecita. Entonces, o no hay casos en niños o no lo estamos diagnosticando. Bueno, hay algunas teorías al respecto, pero el hecho es que en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, los casos humanos son principalmente en adultos, y adultos ya grandecitos. Donde se infectaron, como les dije, la mayoría, casi todos los casos, casi el 98% en zonas de montaña o zonas de serranías, a pesar de que en zonas de baja altitud en Argentina tenemos prevalencias altísimas en animales. Entonces la pregunta es, ¿no hay en humanos? ¿No lo estamos diagnosticando? ¿O esto es justamente porque en zonas de baja altitud no están los vectores, no están los caracoles que suelen parasitar a los humanos? O sea, que suelen eliminar la forma infectante. No van a pensar que los caracoles están invadiendo la gente, porque el caracol es el hospedador intermediario, no el parásito. ¿Cómo se infectó la gente? Casi todos los casos donde se detallaba era por el consumo de berro. Y esto pongo énfasis porque es lo mismo que han hallado con los estudios hechos en Puebla, en México. De 101 casos en los cuales se relató que comieron, el 93% había consumido berro. También hay casos por consumo de diente de león. ¿Conocen el diente de león? Esa cosita amarilla que los nenes la soplan y salen las semillitas, bueno, esa.
y también por consumo de agua. Y hay un caso acá en Mendoza que fue diagnosticado por estaba el doctor Borremans, que ya se jubiló, pero era parte de la cátedra, el cual él me relataba que, entrevistando a la gente que se infectó, ellos decían, doctor, nunca hemos comido berro, pero sí tomaban agua de un arroyo que pasaba al lado de su casa, que era una casa fin de semana. De ahí tomaban el agua, entonces se supone que quizás su fuente de infección fue el consumo del agua. ¿Qué síntomas presentaron? Lo más importante es dolor abdominal en hipocondrio derecho. Son síntomas bastante inespecíficos, pero dolor abdominal que tiende a la cronicidad, eosinofilias bastante marcadas, y luego fiebre, leucocitosis, pérdida de peso, anorexia, urticaria. La urticaria se suele dar en las fases agudas de la enfermedad, y sí hay muchos casos en la literatura sobre litiasis asociada, y se ha visto experimentalmente que fasciola hepática lleva a litiasis vesical. Y muchos casos en el mundo son diagnosticados porque el paciente va a cirugía, porque tiene cálculo en la vejiga, y cuando van a sacar el cálculo se encuentran que además del cálculo tenían a la fasciola. ¿Cómo fueron diagnosticados? Acá en Argentina la mayoría son estudios bastante viejos por observación de huevos en materia fecal. Si alcanza el tiempo les voy a detallar un poco las técnicas parasitológicas que se utilizan. Secundariamente la serología. El problema de los estudios serológicos es que no hay kits comerciales disponibles a nivel global. Y luego otros métodos diagnósticos, intrahemorreacción, hallazgos quirúrgicos, como que le dije, y ubicaciones erráticas. Por ejemplo, hay un caso que un paciente fue a orinar y a través de la uretra le salió una fasciola. Obviamente son ubicaciones erráticas. Hubo un caso acá en Mendoza que la fasciola la salió a través de la piel directamente. Y si hay muchos casos erráticos, obviamente nos habla de que se está subdiagnosticando. ¿Por qué? Obviamente, si yo recién la diagnostico cuando sale por la uretra o me sale por el ojo, obviamente que hay muchos más casos que las fasciolas están en el hígado y no lo estamos viendo. Esto fue bastante grave. La revisión que hice entre el momento de que comenzaron los síntomas, el momento del diagnóstico, hubo una media de 3 años y medio prácticamente. Hay un caso reportado en el 83 que la persona estuvo 20 años sin diagnóstico. Y esto siempre recuerdo, estaba en el Congreso de la EMOP, que es la Sociedad Europea de Parasitología. Me tocaba hablar a mí, pero antes hablaba un investigador ruso, y él decía, no, realmente hemos hecho estudios, nuestro último relevamiento es una vergüenza porque estamos tardando 4 o 5 meses en diagnosticar los casos. Y después tuve que hablar yo y dije, perdón, nosotros le ganamos, nosotros tardamos 3 años y medio en diagnosticarlo. O sea, para los rusos 4 o 5 años era un retraso realmente imperdonable, que imagínense, para un enfermo lo es, imagínense si la paciente que están años dando vuelta sin diagnóstico, y no porque el diagnóstico sea nada imposible. Ya vamos a ver algunas de las técnicas contrológicas, son simples, baratas y rápidas. Las técnicas serológicas un poco más complicadas, pero nada del otro mundo. Sin embargo, esto claramente nos habla que la comunidad biomédica no tiene presente esta enfermedad. Bueno, el método... disculpen que por ahí tengo cosas en inglés, cosas en español, porque bueno, mezclé quise poner cosas de otra presentación, y bueno, pero bueno, como son todos investigadores, bueno, creo que todos se entiende, si no se lo explico. El método diagnóstico, observación de huevos, serología y otras formas más extrañas. Y el tratamiento, emetina, una droga que se usaba antes, que se ha dejado de usar, pero pongo énfasis porque quizá tenga que volver a usarse. ¿Por qué? Porque la única droga que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el uso en humanos es el triclavendazol. Pero el problema es que está apareciendo resistencia en animales, ya ha sido comprobada, y en humanos sospechado, algunos lo dudan, sí, no, pero aparentemente hay resistencia en humanos al triclavendazol. Y ahora esperemos alcanzar con el tiempo para relatar el caso de México, en el cual han utilizado la nitazoxanida con muy buen resultado. Se habla que la fascioleasis está relacionada con la precipitación, y era como, digamos, en Argentina se decía que había más casos de fasciola hepática cuando llovía mucho. Entonces hice una correlación entre la precipitación anual y los casos humanos, y no tuve una correlación estadísticamente significativa. Pero la otra pregunta que me hice es,
¿Cuál es la estacionalidad? ¿En qué momento del año se dan los casos? Entonces, desde el gráfico, ahí pueden ver que claramente, recuerden que estamos en hemisferio sur, los casos se daban en verano, principalmente. A ver si hay alguna variable climática. Uy, me dice, mi conexión es inestable. Bueno, supongo que me van a A ver, avisar. si apagar la cámara, capaz que mejoras un poquito. Igual A se te ver, está escuchando bien, pero por ahí mejora. apago la cámara. Perdón. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hago para apagar la cámara? Abajo a la Ahí izquierda está. tenés Extender el video. icono. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿ahí ven bien? ¿Ahí ven? Sí, bueno, entonces correlacioné diversos, esto fue un trabajo realmente, hubo que trabajar muchísimo porque tuvimos que buscar estaciones meteorológicas, principalmente de Córdoba, donde eran los casos, y bueno, luego de hacer todo ese trabajo, vimos, acá ven en distintos colores, lo que es temperatura, lo que es, acá ven los medio fucsia los casos humanos, temperatura, humedad, etc. Entonces quise correlacionar entre la presentación de casos humanos, que está la máxima acá, y estas diversas variables climatológicas. Entonces, cuando la analicé y establecí el coeficiente de correlación, cuando yo correlacionaba cantidad de casos en un mes dado con los factores climáticos de ese mes, prácticamente la correlación era bajísima, 0,1, 0,2, 0,3. Pero cuando empecé a usar desfasajes o lags que se dicen, o sea, veía los casos que hubo en febrero y cuánto llovió en enero, los casos que hubo en abril y cuánto llovió en marzo, y desfasé primero un mes y dije, oh, aumenta la correlación. Desfasé 2 meses y, oh, aumentaba más. Desfasé 3 meses y, wow, tenía una correlación altísima. Hasta 0,9, que en biología 0,9 es una correlación muy, muy alta. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Cuál es la explicación de este? ¿Por qué me aumenta la correlación cuando hago los desfasajes? Y justamente porque recuerden que el parásito, entre que yo me infecto y a los pocos días puedo empezar a tener síntomas, a los pocos días puedo llegar a empezar a tener síntomas, pero yo recién puedo hacer el diagnóstico coprológico a los 3-4 meses. Y justamente era el tiempo que tardaba en hacerse el diagnóstico. Entonces, cuando yo diagnosticaba al paciente, el paciente se había infectado 3-4 meses antes, porque yo recién estoy viendo los huevos ahora, luego que el parasítico llegó adulto y está eliminando los huevos. Entonces, esto me explicaría. Entonces dije, bingo, listo, ya está. Hay una correlación. Obviamente hay una correlación, pero la pregunta es si hay causalidad o no. Esa es otra historia. Fíjense ustedes, a medida que va aumentando la precipitación, va aumentando la casuística humana. Pero la otra pregunta que me hice fue, ¿por qué este pico acá? Estos casos fueron todos de una provincia de Córdoba, que es una provincia mediterránea de Argentina, pero en zonas muy turísticas. Y cuando saqué la cuenta, ¿por qué este piquito en mayo-junio? ¿Qué es lo que había 3 meses antes? Los días feriados de Pascua. Entonces, como las zonas donde se infecta la gente, hay una gran afluencia en el verano, porque en invierno hace mucho frío y no van para allá, y la gente come berro cuando está en el campo, de paseo, entonces quizás esta correlación no es climática, sino conductual. Eso no lo voy a saber. No sé si me explico. ¿Entienden? Porque este pico acá no me lo explica las variables climáticas, pero sí me lo explica la conducta de la gente, que 3 meses antes estuvieron de vacaciones en el mismo lugar. Lo cual también nos hace surgir otra pregunta. Una enfermedad que es del campo, solo diagnosticada en habitantes de la ciudad, entonces, ¿será que solo estamos diagnosticando en la gente de la ciudad porque es la gente de la ciudad que tiene acceso a los métodos diagnósticos? Esa es la otra pregunta. Fasciolasia humana en México, obviamente no soy el especialista, pero bueno, como
están toda la gente de México. Voy a comentarles, hay un paper, un trabajo muy interesante que ha sido publicado. Los casos humanos son los estados de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, bueno, esa lista que tiene ahí, pero Puebla es el que tiene una mayor casuística. Bueno, y Puebla justamente fue el lugar donde nos reunimos varios investigadores hace unos años para hacer esas capacitaciones y esos relevamientos. ¿Y qué encontraron? Y acá vuelvo a la misma foto que vimos al principio de la charla. Hay una prevalencia del 5, casi 6% en niños de edad escolar. Fíjense que en niños y no en adultos, como ocurre en Argentina. Fue la primera descripción de zona endémica de fascioliasis humana para, está mal escrito fascioliasis, para fascioliasis humana en América del Norte. Previo a este trabajo, que es muy reciente, 2018, si mal no recuerdo, no estaba descrito una zona endémica. Entonces, fíjense que muchos años antes estuvimos nosotros haciendo el estudio, y aquí, ahí estoy yo, y ahí está la colega Valeria Gallo de Uruguay, estábamos buscando los caracoles y encontramos muchos caracoles. Me acuerdo que hasta perdí una pincita que me habían prestado y me trataron. Pero bueno, obviamente, ese es el doctor Lino Zumaquero, que es docente en Puebla, en la Universidad de Puebla, y es el principal autor de este trabajo. Y vieron que estaba asociado con consumo principalmente de berro y rábano, no con vegetales cocidos, sí vegetales crudos. Y se utilizó la nitazoxanida para el tratamiento, lo cual fue sumamente efectiva. Lean el paper y van a tener más información. Pero esto es muy alentador porque ante la aparición de esta resistencia al triclavendazol, la nitazoxanida sería otro antiparasitario que podemos llegar a utilizar. Y como estos niños tenían coinfecciones con varios parásitos intestinales, de los cuales muchos son efectivamente tratados también con nitazoxanida, realmente sería una opción terapéutica muy importante de tener. Bueno, ese fue un pantallazo de lo que es la parte humana. ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Mientras tomo algo. En el chat no hay nada escrito, Rob. No hay nada en el chat. Bueno, están entendiendo, pero muy bien. Bueno, entonces otro trabajo que encaramos fue la caracterización, tanto molecular, morfológica y epidemiológica, de los limnaídos en zonas andinas de Argentina y Chile. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, recorrer todo el país y países vecinos, también hay trabajos hechos en Perú, y buscar limnaídos. Para caracterizarlos morfológicamente, caracterizar los ambientes donde se encontraban, y hacer los estudios genéticos que fueron hechos en la Universidad de Valencia, España, que es la referente en este tipo de estudios a nivel mundial, se puede decir. Entonces mostramos todo tipo de zonas, obviamente principalmente zonas andinas, a gran altitud. Esto es acá en Mendoza, Laguna del Diamante, era verano y había que romper el hielo para sacar los caracoles, y zonas bastante más bajas también. Bueno, ¿qué encontramos? Ya les dije el tema del hallazgo de Galba truncatula, que fue la primera descripción de Galba truncatula para Argentina, luego que fue descrito en Bolivia. Y la pregunta es, ¿cómo llegó de Bolivia acá o de acá a Bolivia? Hay diversas teorías. La gente de Valencia, sí me escucha el doctor Mascoma, habla de que es el ganado que la va llevando en sus pezuñas, pero imagínense un bovino caminando de acá a Bolivia, tardaría como 6 meses. Personalmente no creo que sea la forma más adecuada, pero bueno, no hay forma de mostrarlo. Pero también está la teoría que hemos analizado de aves migratorias, y ya Darwin lo planteó para diversos caracoles acuáticos, que así él explicaba cómo se transportaban por diversas islas del Océano Índico. Entonces hicimos un estudio y vimos que había más de 12 especies de aves acuáticas que anidan en Mendoza y migran hacia el altiplano boliviano, y pueden llegar muy rápido, vuelan sin parar, pueden llegar en 2 o 3 días a estar en el altiplano boliviano, y sería una forma en la cual podrían transportarse esos caracoles. Lo importante es que Galba truncatula está muy difundida, la tenemos en zonas andinas y en zonas donde hay poblaciones humanas que seguramente o muy probablemente estén produciendo mucha más casuística de la que se está describiendo. Luego, ¿qué otro análisis se hizo?
para Argentina se hablaba que había un caracol que es Limnea beatrix, que había un haplotipo, uno para acá y otro para Perú, una que era la ventricosa y otra la variedad elongata. Entonces se tomaron muestras de Argentina, en las tierras típicas de Argentina y las tierras típicas de Perú, y al ver los estudios genéticos vimos que había diferencias suficientes como para considerar que eran especies distintas. Entonces la de Perú propusimos que se llame Limnea neotrópica, y la de Argentina sí, que fuera la Limnea beatrix. Y si ven en el árbol filogenético, están no súper alejados, pero están distanciados. La comunidad científica internacional lo aceptó bastante, y curiosamente no. Luego la epidemiología nos empezó a dar la razón de lo que estaba demostrando la genética, que los caracoles clasificados como neotrópica tenían características ecológicas muy distintas a los clasificados como Limnea beatrix, como vimos al poco tiempo. Luego de hacer esta descripción de esa nueva especie para Perú, en una granja muy cercana a la ciudad, acá en Mendoza, a baja altitud, digamos, a 700 metros sobre el nivel del mar, que es muy baja altitud comparado a las zonas endémicas de Phaseolyasis en zonas andinas, encontré una granja que estaban todos parasitados. Las cabras, los caballos, las ovejas, las vacas, hasta una llama que tenían ahí de mascota estaba parasitada. Y recolectamos los caracoles. Al hacer los estudios genéticos vimos que acá en Mendoza tenemos Limnea neotrópica, genéticamente idéntica a la que estaba en Perú. Y su nombre lo dice, neotrópica. Les gustan más los trópicos. Obviamente Mendoza no es tropical, pero estaba en las zonas más cálidas, no estaba en la montaña. Entonces esto habla de una adaptabilidad, de un vector, no sabemos si es nuevo o se ha expandido recientemente a zonas más bajas. Hicimos los climogramas. Esto que ven acá abajo a la derecha es temperatura y precipitación a lo largo del año. Tengo un mensaje, no sé si será la doctora Carrizo que me está diciendo, no se te escucha. No. Para no dar muchas vueltas, según este climograma no podría existir limneidos, mucho menos fasciola hepática en este lugar. Sin embargo, existen y goza de muy buena salud. Entonces ahí vemos que por ahí lo que se supone para la fascioliasis a nivel global, obviamente que hay diferencias en cada región que hay que atender. O sea, si yo me limitara a la teoría, diría, no, acá no puede haber fasciola hepática. Y estaba parasitado todo. Y estaba este caracol, Limnea neotrópica, que sería un caracol que a la fecha no descrito como una especie distinta. Y a los pocos años, porque eso fue el año 2009-2010, en Catamarca, miren esto, parece el Sahara, no es el Sahara, son zonas andinas de la provincia de Catamarca. Uno dice, ¿cómo puede haber una enfermedad transmitida por caracoles acuáticos en este lugar? Sí, la hay, porque donde hay humanos, donde hay animales, tiene que haber algo de agua. Y donde está el agua están los caracoles, y donde están los caracoles se puede transmitir la enfermedad. Acá, en esta zona, se describió Limnea neotrópica asociada a endemia humana. Uno de los pocos casos en los cuales se hicieron estudios poblacionales en Argentina y se encontró una importante prevalencia en humanos, pero que asociada a Limnea neotrópica. Entonces yo les dije, acuérdense que Galba truncatula era el que estaba en el altiplano boliviano. Acá tenemos otro actor, Limnea neotrópica, que está transmitiendo en ambientes totalmente distintos a los de los valles andinos de Perú o el altiplano de Bolivia. Y me fui a la Patagonia chilena. ¿Por qué? Porque había una especie llamada Limnea diáfana, ¿no? Entonces fui a la tierra típica, fue muy interesante. Esto es una estancia en Cabo San Gregorio, al fondo ven el canal de Beagle, que separa el continente, tanto la parte argentina como chilena, de la... Perdón, el canal de Beagle no, el estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes, que separa el continente, lo que es la isla de Tierra del Fuego, y ahí, a metros de la costa, encontré este caracol, no sé si alcanzan a ver ahí, sobre esta vegetación, y bueno, en España le hicieron estudios genéticos. ¿Y qué ocurrió? El Limnea diáfana, la llamada Limnea diáfana, estaba totalmente alejado de Limnea neotrópica, de Limnea beatrix, de Limnea humili, que son las que tienen ustedes en México, hasta donde yo sé, no tenía nada que ver. Entonces, resulta que
es de un grupo totalmente separado de los limnéidos que conocemos, y vendría a ser como un dinosaurio viviente. Digamos, todos los demás se extinguieron a lo largo de millones de años, pero este sobrevivió en esta parte del mundo, y que está relacionado con los estagnicolinos de América del Norte, que allá hay, pero acá ya no habían más, solo quedó este. Entonces dijimos, no le llamemos más limnea diáfana y cambiemos el género a Pectinidens diáfana. Y no es que nos hagamos los genios, sino así se llamaba antes, y luego le cambiaron por limnea, y ahora se vio que los antiguos tenían más razón que los más modernos, porque es tan distinto genéticamente, antes no lo sabían genéticamente, pero de alguna forma lo intuyeron, que no tenía que llamarse limnea. A ver, esto más de una curiosidad taxonómica tiene algo muy importante, es que este caracol se adapta muy bien a muy baja altitud, como pueden ver ustedes, estamos prácticamente al nivel del mar, y podría llegar a estar implicado en zonas de transmisión de baja altitud en estas extremas latitudes que a la fecha en la isla de Tierra del Fuego no habrían casos autóctonos. Pero digo no habrían, porque hemos encontrado, yo no fui, pero otro investigador de nuestro grupo, Pablo Cuervo, fue directamente hasta el sur, al canal de Beagle, o sea, ya donde ya no podías bajar más del continente sin ir a las islas, y ahí encontraba la limnea. Entonces, con el cambio climático, vaya a saber si nos puede empezar la transmisión ahí. Bueno, ¿alguna duda de los caracoles? A ver el chat. Chat. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? No me diga que entendieron todos los caracoles, porque yo todavía no lo entiendo. Bueno, sigamos. Fíjense que no hablé mucho de los caracoles en México. Hay algunos excelentes malacólogos en México, no creo que sea yo el adecuado en hablar, les dejo el trabajo a ustedes, pero tampoco hay demasiada información de limnéidos. Hice búsquedas y tampoco es que me maté, estuve días buscando, pero tampoco hay demasiado material, o por lo menos yo no pude acceder, que me perdonen los malacólogos mexicanos, si hay alguno que escucha esto y dice, ¡ay, hay un montón! No encontré tanta información, pero obviamente no soy la persona más indicada a hablar sobre limnéidos de México, pero bueno, les dejo esa tarea a los colegas y colegas de México. Bueno, ahora vamos a hablar de los reservorios animales. Entonces, ¿por qué es que lo he dividido así? Bueno, nosotros los humanos somos muy enciclopedistas y queremos dividir todo, pero en realidad es todo un conjunto, pero son distintos aspectos. Vimos la parte humana, vimos la parte de los caracoles, y ahora vamos a ver parte de los reservorios animales. Tradicionalmente, en zonas andinas de Argentina se consideraba o sea, ¿qué información había? Perdón, exclusivamente de vacas, de bovinos, de decomisos de mataderos, de caprinos, prácticamente no había nada de información. Y el caprino, como bien dicen, es la vaca del pobre, digamos. Hay cabras donde la gente que no puede tener vacas, o por los lugares, no puede tener vacas, tiene cabras, y a veces son muy importantes para economías familiares, y desde ya que en México, en los caprinos, hay una población bastante importante. Entonces hicimos un estudio en estas 3 provincias andinas, Mendoza, San Juan y La Rioja, y acá aprovecho, me tomo unos segundos para describir la técnica diagnóstica que hemos adaptado nosotros. Tenemos un video en YouTube, que es una técnica que no es que inventamos nosotros, pero sí hemos adaptado diversas técnicas, pero el fundamento para el diagnóstico fasciolo-hepático es la técnica de Lumbreras, que fue un parasitólogo peruano, que ya hace varias décadas describió esta técnica, que es muy fácil de llevar a cabo, baratísima, y lo puede hacer cualquiera, hasta con el microscopio de juguete del hermanito, porque los huevos de fasciola hepática son bastante grandes, entonces no hace falta un gran microscopio. Es una técnica muy simple, la cual, ¿en qué se basa? Se basa en el gran peso del huevo de fasciola hepática. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo la muestra, en animales se toma del recto, obviamente por razones obvias, en humanos no, se toma la muestra del recto y se homogeniza bien. Después, si quieren, les paso el link de una cuantificación de esta técnica que hemos hecho. Se homogeniza y se filtra por un colador. Y luego
se deja sedimentar pero poco tiempo, no más de 4 minutos. ¿Por qué? En 3-4 minutos el huevo de fasciola hepática, que es un ladrillo, es pesado, llega al fondo. Las otras cosas no y quedan flotando. Entonces tiro el sobrenadante y lo hago 2, 3 o 4 veces hasta que tengo sobrenadante limpio. Tiro todo y miro este sedimento. Y lo miro al microscopio. Microscopio bajo aumento, hasta puede ser ideal por ahí una lupa estereoscópica, y observo los huevos de fasciola hepática. Nosotros en los estudios que hacemos en animales, y también nos pueden adaptar ustedes a humanos, digamos, nuestro grupo es principalmente de veterinarios, el que estamos trabajando acá en Mendoza, pero esta técnica perfectamente se puede adaptar a humanos para hacer además una cuantificación de los nemátodos o de protozoos que pueda haber también en esa materia fecal. Entonces, con esta técnica muy simple, rápida y muy barata, podemos tener un diagnóstico bastante preciso y bastante amplio en cuanto a las especies, a los géneros que puedo diagnosticar, y obviamente estoy diagnosticando fasciola hepática. ¿Qué ocurre con fasciola hepática? Que si yo me dedico exclusivamente a otras técnicas como flotación, el huevo de fasciola hepática no flota porque es muy pesado en las soluciones que se utilizan, por ejemplo, sobresaturada de azúcar, etc. Entonces necesito estas técnicas de sedimentación y sedimentación rápida como es la que hemos hecho nosotros, adaptado a nosotros. ¿Qué encontramos? Hoy acá mezclé la misma frase inglés y español. No mire. La tercera parte de los animales positivos a fasciola hepática. Y aquí aclaro que la sensibilidad del coprológico es alrededor del 60%. Entonces, si yo tengo 33% de los animales positivos a una sola muestra en materia fecal, es muy probable que yo tenga alrededor del 60 o 70% de los animales positivos a fasciola hepática. Entonces, con 4 millones de cabezas de ganado caprino que tenemos en Argentina, son un importante agente reservorio y dispersor. ¿Por qué dispersor? No sé en las distintas zonas de México si practican la transhumancia en altitud que hacemos nosotros acá en Mendoza, el cual se habla de veranada e invernada. Cuando llega, por ejemplo ahora que está empezando por empezar la primavera, el ganado va subiendo en la montaña, zonas más altas, que cuando vienen las grandes nevadas empiezan a bajar. Entonces, las cabras esas que tienen fasciola hepática están dispersando altitudinalmente la fasciola por todos lados. Y está llevándolo a diversos potenciales caracoles vectores, de baja altitud o de gran altitud. Entonces vemos qué importancia tienen, más allá a lo que son las economías familiares, de subsistencia, etcétera, como agente reservorio para el humano. Acá ven arriba a la izquierda el huevo fasciola hepática, es muy lindo. Bueno, hay que ser parasitólogo para verlo lindo, pero yo lo veo muy lindo, es medio bronceado, es macizo, ven que no tiene nada de aire. Y estos son otros huevos de las cabras. Acá vemos un estrongilido, otro tricostronquilido, un trichuris, muy parecido a lo que hace en la parte humana, a trichuris trichuria, y aquí vemos un oquiste y un coccidio parecido a los que se dedican humanos a isospora. ¿Qué pasa en México? En México tenemos el doble de cabras que tiene Argentina. Entonces, imagínense si llegan a tener una situación similar a nosotros. Hice una búsqueda no muy exhaustiva, pero no encontré mucho en cabras en México. Sí, este estudio de Puebla, que de 60 cabras sí te dieron positiva, un 12% de prevalencia del coprológico. O sea que en México también tienen ustedes las cabras positivas, y tienen mucho más cabras que nosotros, así que creo que deberían prestarle atención. Bueno, ese trabajo que hicimos en esta provincia andina fue esta publicación, en la cual no solo analizamos fasciola hepática, sino otros parásitos gastrointestinales, pero el único que realmente estaba con unas cargas interesantes era fasciola hepática. Y ahora enseguida vamos a analizar un poco más esta adaptabilidad y esta capacidad o esta resistencia o resiliencia, que todo el mundo usa ese término que no sé bien qué significa, para realmente adaptarse a situaciones muy extremas. Bueno, esta publicación, varios de estos papers los he cargado en la plataforma de este curso para bibliografía. Después enseguida, si alcanza el tiempo, lo hablo un poquito más. Bueno, en bovinos. A pesar de que se sabía que había en Argentina fasciola en bovinos, no estoy descubriendo nada, pero no estaba bien descrita la distribución altitudinal. Yo que siempre correlacionando con la especie de caracoles vector. Entonces hicimos estudios de diversa altitud. Esta acá que ustedes pueden ver, con el cabello largo, es mi hija menor, Martina, que hasta ella trabajó, porque no, realmente estaba muy divertida, me estaba ayudando a arriar estas
terneros, un establecimiento en un valle andino, Uspallata, los arriábamos, le tomábamos las muestras, al tiempo veníamos y desparasitábamos los positivos por el campo de una alumna veterinaria que muy gentilmente nos daba acceso, y obviamente nosotros le dábamos las manos con el control de la fascioliasis. Entonces, mostramos de 125 muestras, 18 establecimientos. Esta fue una publicación ya de hace unos años, ahora estamos trabajando en una nueva publicación, ya vamos por las 635 muestras, y hemos encontrado unas cosas muy interesantes, pero no se las cuento, si no lo van a leer el próximo punto. Bueno, ¿qué encontramos? Fíjense la distribución altitudinal. Hasta 800 metros, una prevalencia muy baja, 800 a 1500 sube, y es muchísimo más alta arriba de los 1500 metros, llegando al 35%. Entonces, ¿por qué es esto? Uno pensaría porque, antes yo decía, sí, porque acá está Galba truncatula, el caracol que la transmite. Pero ahora acuérdense que hemos encontrado lineal neotrópica a baja altitud. Entonces, ¿qué ocurre si esta situación cambia? Quizá todo esto se va a correr para arriba, lo cual realmente, más allá de lo que es producción animal, que realmente es un impacto muy importante en la salud y bienestar y producción de esos animales, también recordemos que se estarían corriendo, digamos, los reservorios en zonas de menor altitud. Esto está publicado, está en castellano, así que bueno, el que le gusta leer en castellano, el trabajo que tenemos en castellano, es más, creo que lo he subido en lo que es la bibliografía, si no lo subí, lo subo. México, ¿qué pasa? México tiene 33 millones de cabezas de ganado bovino. Los estudios que encontré, en Tabasco una prevalencia casi del 26%, y en un matadero, no sé cómo le dicen ustedes, bueno, donde se faenan las vacas cerca de la Ciudad de México, una prevalencia de casi del 6%. O sea que en México también, obviamente, el bovino sería un reservorio importante, ¿no? Llama la atención la diferencia de prevalencia en distintos lugares, pero no me extrañaría, como ocurre también en Argentina, que quizás este matadero procese animales de una zona endémica y esta estar cerca de una gran ciudad, porque esta era cerca de la capital, recibe animales de distintas zonas, tanto endémicas como no endémicas, y quizá por eso vemos una prevalencia más baja. Bueno, y el último trabajo que hemos publicado nosotros, y muy felizmente ocurrió casi lo mismo en México, que también ahora les muestro un trabajo que han publicado allá, otro grupo, que no ninguna relación con el mío, pero fue casi coincidente, el tema de quinos como reservorios de fasciola hepática. La literatura, incluso el trabajo ese de México, en introducción dice que el caballo sería resistente a fasciola hepática, sin embargo, ya se está viendo en muchos lugares. ¿Por qué? Porque se hacían infecciones experimentales que no terminaban con el desarrollo, pero nosotros y otros grupos hemos visto prevalencia muy importante en caballos, con cuadros clínicos muy importantes, y sí hemos hecho necropsias de equinos muertos de fasciola hepática, y hemos encontrado, me acuerdo uno, me trajeron el hígado un sábado a la tarde, y eran sábado a las 12 de la noche, y yo seguía sacando fasciolas del hígado de ese pobre caballo. 112 saqué. Entonces, obviamente, la fasciola realmente cumple muy bien el ciclo en los equinos. Este fue un trabajo publicado recientemente, ahí se los puse yo en la bibliografía, en el cual podemos ver el rol que tienen las mulas. Fíjense, esta fotito, acá atrás es el monte Aconcagua, la montaña Aconcagua, que es el monte más alto de América, que es, bueno, orgullo de nuestra provincia. El único lugar fuera del Himalaya que pueden ver una montaña tan alta es esta, acá en Mendoza. Así que si vienen a Mendoza pueden ir a visitarla. Bueno, estos son mulas que llevan equipamiento y llevan alpinistas que hacen los intentos de escalar de esta montaña. Entonces hicimos muestreos en estas mulas y otras mulas del ejército, porque las mulas se siguen utilizando en diversos ejércitos del mundo para transportar material militar y provisiones en zonas donde otros vehículos no tienen acceso. Así que nuestra querida mula sigue sirviéndonos mucho, y bueno, hicimos controles en estas mulas y nos llamó la atención. Este es el circuito que hacen las mulas.
Esto es Plaza de Mulas, justamente llamado porque ahí están... Plaza de Mulas, porque justamente ahí uno de los campamentos bases de los andinistas, que son llevados por las mulas. La mitad de la escalada de... ¿Hola? Hola, no sé si es una pregunta o se... No, había alguien con el micrófono Con el abierto, nada micrófono. más. Las ganas que tenés una pregunta. Hagan una pregunta, porque estoy harto de escucharme a mí mismo. Bueno, ¿ninguna pregunta? Nada. Bueno, seguimos. Esto es muy cerca de la frontera con Chile, entonces mostramos tanto a las mulas que trabajan con los andinistas para hacer el acceso a la Aconcagua, como mulas del ejército, que realmente el ejército se ha portado siempre muy bien con nosotros y nos dio acceso a las mulas. Bueno, obviamente hay veterinarios del ejército que nos ayudaron muchísimo en este trabajo. ¿Y qué encontramos? Se los resumo, el trabajo se lo subí, está muy interesante, y encontramos, mostramos 127 y 81 mulas, uno del Parque Aconcagua y otro de Uspallata, y encontramos una prevalencia del 39,5 y 24,4%. Al análisis coprológico, recuerden. Entonces, la prevalencia real seguramente es mucho más alta porque ya hablamos de lo que es la sensibilidad del coprológico para el diagnóstico fasciohepática, que tienen mucha más sensibilidad los estudios serológicos. Pero el problema es andar a conseguir los kits para estudios serológicos. Estos son fasciolas sacados de esta pobre mula que lamentablemente murió de fascioliasis. Se hizo la necropsia, se hicieron, que está publicado eso, los estudios histopatológicos para ver las alteraciones, porque previo a esto prácticamente no había descripciones histopatológicas de fascioliasis en equinos, había muy poco hecho. Y ¿qué es lo importante? Por un lado, que quiera más detalles, lea el trabajo, describimos las alteraciones hematológicas, bioquímicas y patológicas de fascioliasis en mulas, que en esta, digamos, había información algo en caballos, pero en mulas, que para el que no lo conoce, la mula es un híbrido entre la especie, el asno y el caballo, no los cruza, o sea, los aparea, no es que los cruza, los aparea, y el hijo es la mula. ¿Cuál es la importancia? Hicimos la carga de huevos que tenía materia fecal, y según lo que defeca una mula, se calcula que una mula está eliminando arriba de 100.000 huevos por día cada mula. El tema es que las mulas se transportan grandísimas distancias, porque justamente ese es su rol, transporte. Incluso estas mulas que durante el verano están en la Aconcagua en invierno, yo he ido en invierno y no puedes ni acceder a la base, porque por ahí tenés directamente, literalmente 3 metros de nieve. ¿Cómo vive el caracol ahí? No sé. Pero las mulas se van, obviamente, las mulas y también los andinistas, salvo los que están muertos y congelados. Bueno, no debería haber dicho eso, pero bueno, hay muchos andinistas muertos y congelados allá arriba, porque es bastante peligroso, pero bueno, ellos quisieron ir para allá. Las mulas son transportadas, en invierno son llevadas a otros lugares, entonces obviamente esas mulas actúan dispersando mucho. Entonces el análisis que hicimos es la mula, la fasciohepática, por un lado el efecto que le produce a la mula como paciente, digamos, pero por otro lado el efecto dispersor que puede tener la mula para, incluso hay travesías que se hacen entre Argentina y Chile, la gente va, no es porque no haya trenes o aviones, pero más trenes no hay, es cierto, no es porque no haya otros medios de transporte, que no haya aviones o colectivos, bueno, ahora con la pandemia no hay nada, capaz que se están yendo de mula, pero hay gente que por turismo hace travesías, incluso históricamente está el análisis que está pendiente de hacerse, el rol que han tenido estos animales de carga para la dispersión de las fasciolas en América, y pasivamente llevando los caracoles. Entonces realmente tenía un rol mucho más importante del que hasta ahora supuesto. Este es el trabajo que se hizo muy recientemente en México. Se hicieron estudios serológicos en caballos, mulas y asnos, y encontraron una prevalencia entre los tres del 13,1%, lo cual es bastante importante.
Estudio serológico que siempre da prevalencias mayores, entonces yo si comparo diría que acá tenemos una prevalencia, le ganamos a los mexicanos en cuanto a fasciola en caballo, tenemos más fasciola que ustedes, por lo menos que este estudio, no es nada para enorgullecerse, pero bueno. La prevalencia en, digamos, este estudio hecho en México es muy importante porque hay muy poco hecho en equinos, ¿no? Y recordemos que este fue hecho también en la zona de Puebla, que es justamente la zona endémica humana. Y México tiene 7 millones de caballos, México es uno de los principales productores mundiales en muchas razas de equinos, entonces realmente quizás los equinos, los caballos, los asnos, sé que tienen muchos asnos también, no sé la población de mulas, creo que Argentina es los que más mulas tenemos históricamente, pero bueno, caballos tienen mucho más que nosotros, entonces realmente debería analizarse el rol que puede estar teniendo en la epidemiología de la fasciolasis y los caballos en vuestro país. ¿Y alguna pregunta? Ya estamos terminando, tranquilos. ¿Qué es? Igual fui más rápido de lo que pensaba. Especies silvestres. El rol de las especies silvestres es muy importante de diversos puntos de vista. Por un lado, vamos al punto de vista de conservación. Si consideramos aparentemente que Fasciola hepática ha sido introducido en América, entonces obviamente las especies autóctonas americanas no han coevolucionado con Fasciola hepática, lo cual significa que puede tener un impacto mucho mayor en la salud de sus poblaciones. Entonces imagínense si tenemos un animal que ya está amenazado, para dar un ejemplo de Argentina, el ciervo de las Pampas, que hay muy pocos que quedan, imagínense que encima una enfermedad como fasciola hepática me disminuya o me afecte aún más esas poblaciones. Y por otro lado, actúan como importantes reservorios. El caso de la liebre europea se ha visto en Holanda, por ejemplo, que, recuerdan que dije que el tric, no sé si acordarán, porque hemos dicho tantas cosas hoy, pero que el tric está apareciendo resistencia al triclavendazol. En zonas de Holanda se vio que estaba reapareciendo luego un muy buen manejo que habían hecho ellos para tratar de dejar usar el triclavendazol, el ganado, para que no haya resistencia, empezó a aparecer resistencia de vuelta, y vieron que eran las liebres que estaban manteniendo las cepas resistentes de triclavendazol. Entonces, la fauna nos puede llegar a afectar de distintas formas. Entonces hicimos un estudio en el sur de la provincia de Mendoza, que es un ecosistema patagónico, para quien no conoce, zonas muy extremas, imagínense, tipo, a ver, ¿con qué se los puedo comparar si no conocen lo que es la Patagonia? Imagínense la tundra, por ejemplo, que queda más cerca a ustedes, tipo tundra o tipo estepa siberiana. Bueno, es una estepa con extremos, poca humedad, muchísimo frío, hielo, nieve, poco pasto, muy extremo. Bueno, entonces, como ahí está la liebre europea que ha sido introducida, me acuerdo de expediciones que he hecho a la Patagonia, de noche ir manejando despacito, porque había partes que se me cruzaban tantas liebres que no las quería atropellar, pobrecita, entonces tenía que manejar despacito porque eran cientos de liebres por todos lados. Entonces en esa zona está habilitada la caza de las liebres. Entonces, como es legal, está habilitada la caza, al ser una especie introducida, los cazadores de liebres, que cazan las liebres para luego comercializarlo, la parte muscular, por así decirlo, no cedían las vísceras, entonces ahí buscábamos diversos parásitos del tubo digestivo y fasciola hepática en hígado. Y encontramos una prevalencia del 14%, que es muchísimo más alta a la descrita anteriormente. Entonces, si pensamos que van a haber literalmente millones de liebres, el rol que pueden tener dispersando lo que es la fasciola. Y lo que más nos llamó la atención, acá por suerte tuvimos acceso a todo el tubo digestivo, fue el único helminto que hallamos. O sea, el único helminto que podía soportar vivir en ese ambiente tan hostil era fasciola hepática. No había ni un nemátodo y ni un céstodo que pudiese soportar esas condiciones. Sin embargo, fasciola y los caracoles que los transmitían estaban en esos arroyos en Malargüe, donde hay muchos varios muestreos y zonas muy, muy frías, pero ahí los caracoles pueden vivir. Y el otro, hemos hecho estudio en varias especies silvestres, pero les quería dar estas dos como ejemplo. Estamos trabajando bastante en guanacos en estos momentos, que son esos camélidos para los mexicanos, son los
parecido a la llama, los argentinos lo conocen. Hicimos estudios de fasciola hepática en nutria, la mal llamada nutria, por los españoles, que en realidad es el coipo, en Uruguay. Y encontramos, fue un estudio hecho con Valeria Gallo, que es actualmente directora, trabaja para sería la Secretaría de Ganadería de Uruguay, y encontramos una importante prevalencia, pero lo más importante es la carga. Miren ustedes estos tubos, esto es bilis de ovejas y esto es bilis de coipo. Todo esto que ven ahí son huevos de fasciola hepática. Entonces imagínense la capacidad que tiene esta especie de andar transmitiendo fasciola hepática. Y recordemos que el coipo ha sido introducido en Europa y actualmente está siendo un importante problema porque se lo llevó a Europa por la piel, qué sé yo, obviamente siempre se escapan y siempre, eso es una historia que siempre termina mal, y terminaron las nutrias viviendo en los campos de Italia, en los campos de Francia, y con fasciola hepática, y bueno, es como que le devolvimos uno a los europeos, todo lo que nos mandaron nosotros ellos para acá, bueno, nosotros le mandamos los coipos con fasciola hepática. Disculpen los europeos, no fue a propósito, pero bueno, un animal autóctono de estas latitudes que realmente puede ser un preservador muy importante. No me alcanzó el tiempo para hacer búsqueda en México, o sea, les dejo la tarea a ustedes, en qué animales silvestres de México se ha descrito fascioliasis. Como les dije, también hemos trabajado en guanacos, hemos trabajado en llamas, que no es silvestre, pero bueno, no es de los tradicionales, y tenemos un trabajo que lo presentamos como comunicación, fasciola hepática asociado a muerte de guanacos, lo cual realmente es muy preocupante porque el guanaco es una especie autóctona que se la está protegiendo. Imagínense si un parásito introducido como este realmente pudiese llegar a producir alteraciones que pueden llegar a comprometer su conservación. Y luego viene la gran discusión entre ganaderos y conservacionistas, discusiones muy estériles, sin sentido en general, porque, digamos, si el ganado le está transmitiendo la fasciola hepática a los animales silvestres o animales silvestres al ganado, ya no importa, está por todos lados, da lo mismo, ya está en todos lados, no importa lo que pasó 4 generaciones atrás, que tu abuela insultó a mi abuela, no tiene sentido, ya está por todos lados. Ya, si el ganado le transmite a los silvestres, el silvestre al ganado, ya es una discusión que realmente carece de sentido. La cuestión es que realmente puede afectar a poblaciones de animales silvestres y hay que tenerlos en cuenta. Incluso imagínense, si yo empiezo un plan de control de fasciolasis en humanos, y para controlarlo en humanos estoy controlando los reservorios animales domésticos, que son los que tengo acceso, y luego aparecen animales silvestres, y nos van a estar reinfectando a los humanos y reinfectando a los silvestres. O sea que los tengo que tener en cuenta. Bueno, esta es una foto que sacamos el último día de trabajo allá al fondo. Ven el Popocatépetl, y este es este grupo de investigadores de Latinoamérica, que bueno, ya no está, de que nos hemos muerto, sino que ya no estamos trabajando juntos, cada cual está en su país. Ahí está Lino Zumaquero, que trabaja en México, bueno, y está el doctor Mascoma de España, y estaba Gary Wilcoen de Sudáfrica, y colegas de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, Panamá. Realmente fue muy productivo. Y la importancia de trabajar en grupo, por eso, digamos, trabajar interinstitucionalmente, y las parasitosis estas no conocen fronteras. Entonces, por eso es tan importante cuando los grupos de Mendoza y el grupo de Baja California decidieron hacer este curso. Realmente me parece importantísimo la interacción y el intercambio de experiencias y el planteo a futuras investigaciones. Bueno, cualquier duda, sé que hablé mucho tiempo, pero bueno, si no entendieron algo, que no les haga una pregunta, pueden mandar un mail al areaparasitología@gmail. Tengo otro mail que, bueno, es más fácil de acordarse porque es faciola@gmail.com. Así que cualquier duda lo pueden enviar a esos mails. Y aprovecho para comentarles que en la plataforma voy a dejar toda una serie de ejercicios para hacer, que los voy a empezar a cargar mañana, de forma tal que los alumnos de Argentina, que recién pueden ver la clase grabada, cuando la clase esté grabada lo pueden hacer. Entonces, a partir de mañana van a tener evaluaciones, que obviamente son evaluaciones, no es que son calificativas, no sé si es el término, de que, ay, desaprobaste el curso y lo vamos a echar de México, de Argentina, donde sea, sino que solo para que ustedes se ejerciten. Obviamente la evaluación es el otro trabajo que ya le han
le han comentado. Pero bueno, es para ver si entendieron o también para nosotros para ver si están entendiendo todo lo que estamos diciendo. Así que bueno, muchas gracias y dejaría de grabar, así vamos a las preguntas. Deja de compartir pantalla. Perfecto. Ahora podés Bueno, poner la cámara, Robert. ahora Si como hago, tenés. esperen que dejo de grabar, porque si no, dejar de grabar. Ay, ¿dónde dejo de grabar? Dios mío. Abajo, al medio dice grabar. No, dice participante, chat, este es otro. Ay, yo estoy acostumbrado a